Buenos días a todos mis hermanos, los que están aquí afuerita y los que están conectados por YouTube, y algunos estuvieron por Facebook, pero se cortó. De verdad es una bendición y no me canso de decirlo cada domingo, tener el privilegio de estar aquí, congregándonos primeramente como parte del cuerpo de Cristo. Predicar su palabra es una bendición y siempre mi oración es que pues lo haga bajo la dirección del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos hable y quien nos dé la palabra que necesitamos escuchar. Vamos ya a la última parte, no de la serie, pero la última parte del fruto del Espíritu. Ya la serie también está muy cercano a su final, quizás 1 o 2 domingos más, vamos a ver, pero estamos viendo y vamos a terminar hoy el fruto del Espíritu, que es contrario el fruto del Espíritu pues a lo que vimos de que son las obras de la carne, que nos llevan a pecar, a hacer lo que Dios aborrece. Y el cristiano debe aborrecerlo. Y el Espíritu Santo en el creyente pues produce este fruto que ya hemos visto, Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Entonces ya vimos los primeros 6, hoy vamos a ver los últimos 3, igual que hace 8 días vamos a tener un 3 por 1. En una prédica vamos a ver 3 expresiones del fruto del Espíritu, lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Yo creo que lo que nos debe llevar a meditar esto es: si en mi vida cristiana estoy manifestando claramente el fruto del Espíritu. Si de plano no lo manifiesto, pues lo hemos explicado, pues una persona que no tiene el fruto del Espíritu, pues no ha nacido de nuevo, ¿no? Vamos a empezar por Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y sigue fe. Fíjense que fe lo hemos estudiado como don los martes, la fe como un don. Hemos estudiado la fe que lleva a una persona a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero aquí fe tiene la misma raíz griega. La palabra fe es pistis, que se utiliza en la fe que tuvimos al creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Se utiliza en la fe como don que hemos estudiado en 1 Corintios 12, pero en este contexto fe también significa, fíjense, fidelidad. Fe en este texto, pistis, significa fidelidad, fidelidad. La palabra fe pues que se usa aquí en Gálatas 5:22 significa alguien que es leal, fiel, confiable. Es una persona que se le puede confiar algo, y vaya que el Señor a los que hemos creído en Él nos ha confiado su palabra, nos ha dado talentos, pero aquí esta fidelidad pues habla de ser fiel y leal a Dios primeramente y a su palabra. Fiel y leal a Dios y a su palabra. Ser digno de confianza de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos enseña. Y obviamente, como es un fruto del Espíritu, igual que hemos visto lo demás, pues es algo que la Biblia nos demanda, nos manda que seamos fieles. Pero antes de ver lo que nos demanda la palabra de Dios de ser fieles, porque lo produce en el Espíritu Santo en mí, por lo tanto se me manda ser fiel. El cristiano puede ser fiel, leal a Dios, porque el Espíritu Santo lo produce en él. Pero antes de ver eso, déjenme decirles que otra de las cualidades divinas de Dios, ¿cuál creen que es?
Lo acabamos de cantar. Su fidelidad, su fidelidad. Dice, por ejemplo, el Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Esta expresión alcanza hasta las nubes habla de la grandeza de su fidelidad. Lo que cantábamos, pues, ¿no? Tu fidelidad es grande, nadie como Él, su fidelidad es inherente a Él. Él es fiel, Él no puede cambiar. Él es fiel, es su característica o una de sus cualidades divinas. Hemos estudiado aquí la soberanía de Dios, la santidad de Dios. Bueno, fidelidad es otra de sus cualidades. Dice el Salmo 89:8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad, ¿qué dice ahí? Te rodea. Una expresión que todo en Él es fidelidad. Como creyentes debemos ser fieles, aunque a veces fallamos, pero Él, todo en Él es fidelidad. De hecho, afirma el Salmo 117:2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es casi todos los días. ¿Así dice? La mayor parte de los días. No, su fidelidad es para siempre. Solo Dios, escuchen lo que voy a decir, solo Dios es siempre fiel. Esto me recuerda hace muchos años, y a lo mejor algunos son de mi rodada para atrás, que vino el líder de una religión, quizás una de las sectas más grandes del mundo, a México, y expresó este líder a la gente que estaba reunida y le dijo: México, siempre fiel. Y la realidad es que efectivamente México ha sido siempre fiel a la idolatría en su gran mayoría, a la religiosidad. Pero México no es en general un país fiel a Dios. México es un país, tristemente debemos decirlo, profundamente idólatra. El único que verdaderamente es fiel siempre, ¿quién es? Jehová. Ahí dice Jehová, y tu fidelidad, perdón, se me borró. Ay, se me fue. ¿Dónde andamos? Salmo 117. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Solo Dios es siempre fiel. Cuando alguien entiende la fidelidad de Dios, que Él es fiel, que Él cumple lo que promete, que su fidelidad no cambia, eso produce en el creyente adoración. Conocer y entender la fidelidad de Dios nos debe llevar a adorarle. Dice el Salmo 138:2 justamente: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia. ¿Y qué dice ahí? Por tu verdad. Un motivo para adorar y alabar a Dios es su fidelidad. El creyente que entiende esto debe vivir, como dice aquí, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Es tan grande su fidelidad que dice 2 de Timoteo 3:13 que si fuéramos infieles, ¿qué pasa con Dios? Él permanece fiel, porque Él es fiel. O sea, su fidelidad no depende de cómo seas tú o cómo sea quien sea. Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él es como su santidad, no puede cambiar su santidad. Él es santo, es inherente a su naturaleza divina, lo mismo su fidelidad. Entonces, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora es claro que aquí ser infieles no se refiere a una persona que literalmente se aparta del evangelio y ya se va al mundo y jamás regresa. No, significa que eventualmente como cristianos llegamos a ser desleales con Él. Cuando desobedecemos su palabra, estamos siendo infieles.
Y cuando somos infieles, Él permanece fiel. Por eso, ¿qué pasa cuando me doy cuenta de mi infidelidad, de mi pecado, de mi deslealtad y confieso mi pecado? ¿Qué es lo que pasa? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, dice aquí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya vieron? Si confesamos nuestros pecados, entiendo que he pecado, que he ofendido a Dios, vengo y le pido perdón. ¿Por qué me perdona Dios? Porque es fiel. Porque si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gracias a su fidelidad y justicia que Él nos perdona. Y dice aquí, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces quiero dejar esto en claro para que entendamos que Dios es fiel, su fidelidad es para siempre, no cambia. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, lo hace porque Él es fiel, no porque lo merecemos. Es fiel y justo porque ya Cristo pagó, porque yo he creído en Él, me arrepiento de mis pecados, vengo, le pido perdón y su fidelidad actúa perdonándonos. De hecho, a Jesucristo se le llama en Apocalipsis 19:11, fíjense cómo se le llama. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya veremos ese tiempo quizá muy pronto. Pero Él es fiel, fiel a su palabra, fiel a su promesa. Lo que Él dice lo hace. Su palabra se cumple sí o sí, una por otra, porque Dios es fiel. Fiel. Ahora vayamos a Gálatas 5:22, porque ese Dios fiel nos demanda fidelidad. Y dice Gálatas 5:22 que una de las expresiones del fruto del Espíritu es fe. La Nueva Traducción Viviente lo traduce justamente como fidelidad. Hace una buena traducción ahí, la Nueva Traducción Viviente. Fe la traduce como fidelidad. Fidelidad es ser leal, ser confiable, ser leal a Dios en cualquier circunstancia. Ser fieles siempre. El Espíritu Santo produce en el creyente esa fidelidad, y el creyente debe ser fiel y leal, pase lo que pase. Pase lo que pase. Miren, hay una iglesia, ya estudiamos hace muchos años, bueno, no sé si muchos, pero ya se me hacen muchos, la serie de la iglesia, y estudiamos las cartas de Jesucristo a 7 iglesias en Apocalipsis. A una de ellas, bueno, a 2 en realidad, en su carta Jesucristo no les reprochó nada. De 7 iglesias a 5 tuvo reproches muy severos que hacerles, pero a 2 de ellas no les hizo ningún reclamo. Una de ellas, Esmirna, una iglesia rica en fe, rica en fidelidad, pero muy pobre económicamente y además muy perseguida. Fíjense lo que le escribe Jesucristo a esta iglesia, Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo vivo, muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, porque Él conoce todo de nosotros, amén. Y tu tribulación. Sabía que esa iglesia estaba pasando ¿qué? Tribulación, angustia, aflicción. Y tu pobreza, y aquí la palabra pobreza habla en términos económicos. Era una iglesia muy pobre económicamente. Sin embargo, entre paréntesis le dice: pero tú eres rico. ¿En qué era rica esa iglesia? Espiritualmente muy rica, una iglesia fiel. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ya estudiamos ese texto, pero a pesar de todo eso, vean lo que le dice en el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Ya era una iglesia que venía padeciendo pruebas y aflicciones y tribulación, pero Cristo le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué le pide Jesucristo a esa iglesia al final? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, a esta iglesia ya le había llovido y le iba a llover sobre mojado. Y aquí vemos la soberanía de Dios. Hemos estudiado, Dios sabe por qué a una iglesia perseguida le permitió más persecución. Dios sabe por qué en tu vida a veces viene una aflicción y dices, ya la estoy librando, y viene otra. Él sabe, es soberano. Hemos estudiado la soberanía de Dios. Y aquí a esta iglesia Dios había permitido persecución y pobreza, pero le pide fidelidad hasta la muerte. Vean cómo dice la versión Palabra de Dios para todo. Palabra de Dios para todos, Apocalipsis 2:10. No te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe, sigue firme en tu fidelidad, incluso, ¿qué dice ahí? Si tienes que morir. Esa es la clase de fe, de fidelidad, de lealtad que el Espíritu Santo produce en el creyente. Fidelidad a Dios aún en las circunstancias más difíciles. Jesucristo le dice a esta iglesia, ya has sufrido y eres pobre, pero ¿qué crees? Viene más. Pero sé fiel incluso si tienes que morir. El creyente verdadero, mis hermanos, aún en la peor de las aflicciones, permanece fiel. Batallamos, es cierto, nuestra carne de repente, ¿y por qué? No, hay una dificultad, una aflicción, y viene de pronto el cuestionamiento, pero el cristiano, como el Espíritu Santo produce ese fruto, puede mantenerse fiel hasta la muerte. Si se fijan, a esta iglesia le dice que tiene que ser probada, porque justamente, escuchen, en la hora de la prueba se prueba la fidelidad. Cuando viene una prueba difícil, se sabe quién realmente es de Cristo y quién no. Porque justamente en la prueba, en la persecución, en la aflicción, muchos se apartan. No son fieles, no nacieron de nuevo, se apartan. Cuando estudiamos la parábola de la semilla y del sembrador, recordarán que el sembrador sembró en 4 tipos de terreno. No voy a leer el texto hoy, pero sembró la semilla en 4 tipos de terreno. ¿En cuántos dio fruto? En 1. Los otros 3 nada. Espiritualmente significa que hay 4 tipos de personas en este mundo. 3 de ellas puede parecer que reciben la palabra, pero nunca dan fruto. No fueron, no nacieron de nuevo, no eran cristianos. Solamente 1 dio fruto. Pero de esas 3 que no dieron fruto, habla justamente de la prueba. Lucas 8:13. Los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan, no son fieles. En el tiempo de la prueba se apartan, no son fieles. Y Dios permite en su iglesia prueba muchas veces para limpiarla. Porque recuerden que en una iglesia hay trigo y cizaña, y de cuando en cuando Dios soberanamente puede permitir prueba, y de repente hay quienes en la prueba se apartan. Pero Cristo le pide a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Y es lo que nos pide, mis hermanos. Todos vamos a ser probados de una u otra manera, pero el cristiano debe permanecer fiel. Sabemos que bíblicamente viene persecución cada vez mayor a la iglesia, cada vez más. No es casualidad que gran parte de América Latina y México
están gobernados por partidos de ideología progresista y de izquierda. Y sin hablar de partidos, debemos decir que esas ideologías tienen toda una doctrina contraria a la palabra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Apoyan el aborto, apoyan la homosexualidad, apoyan el matrimonio del mismo sexo. El otro día vi que uno de esos políticos saludó al público y les dijo: ¿cómo están todes? Y yo dije: ¿quiénes son todes? ¿No? Y yo le iba a decir: buenas tardes, ¿no? O sea, ¿qué cosas? Pero bueno, Dios soberanamente ha permitido este gobierno, mis hermanos, y nos toca orar, pero es parte de la soberanía de Dios, porque con estos gobiernos comienza la persecución. A ver, les voy a contar algo rapidísimo. En la iglesia de la que nosotros tenemos un soporte legal hoy por hoy, bajo el cual ministramos, está en la Ciudad de México. Es una iglesia grande. Y dentro de las cosas que tiene esta iglesia, tiene un instituto bíblico precioso. Se llama el Instituto Bíblico Anna Sanders. Nosotros hemos recibido comunicados de toda la vida, cómo crece el instituto, preparan teólogos, pastores. Pero ese instituto bíblico está en un predio, en un terreno desde hace años. Yo creo que no había nacido yo. El caso es que además de haber ahí un instituto bíblico, hay una iglesia cristiana. Y el lugar es precioso, lo hemos conocido, hemos ido con mis hijas, con mi familia, es un lugar muy bonito, lo han conservado. En días recientes, después de años legales de una circunstancia en este último gobierno y el pasado, finalmente los desalojaron. Y fue una noticia que me mandaron un video, no sé si habían oído, yo algo había visto de este señor pastor, de este pastor Juan Manuel Valls. Este pastor hizo un video pues por lo que pasó ahí, justamente porque es una noticia que en el mundo cristiano pues ya están viendo cómo este tipo de gobiernos van en contra de la iglesia cristiana, porque no solo es que los despojaron diciendo que los terrenos tienen un valor cultural, etcétera, sino que en el despojo no les dieron nada. Porque una cosa es que te digan: sabes que este terreno pues por estas características, pero toma esta cantidad para que te vayas a otro lado. Como si fueran ladrones, vándalos, llegaron un día sin avisar, con una orden de desalojo, y los vaciaron. A nosotros nos estuvieron mandando informes: hay que orar, ya están aquí videos, acaba de pasar lo inesperado, lo que no había sucedido en más de 50 años, sucedió en estos últimos meses, bajo un gobierno que está en contra de la palabra de Dios. Entonces, en su video, Juan Manuel Valls, que es de España, pues hizo comentarios. Y justamente uno de los comentarios, se le fueron encima en las redes sociales a este hombre que es de sana doctrina, porque comentó que esto es lo que pasa con gobiernos de izquierda, porque él lo está viviendo en España. En España ustedes saben que hay un gobierno progresista que ha cada vez más censurado la predicación del evangelio, etcétera, etcétera, y se le fueron encima. Pero él les decía: si tú eres creyente, jamás debes apoyar quien va en contra de la palabra de Dios, independientemente del partido que sea. Entonces, ya Dios un día los traerá a juicio, ¿no? Hoy lo que nos pide la iglesia en México es orar. Estamos en paz, Dios pelea la batalla, legalmente están haciendo sus gestiones. Es probable que lo pierdan, pero de pronto lo justo sería: está bien, te lo voy a quitar porque el INAH dice que tal edificio tiene valor histórico, pero tienen que pagar, tienen que indemnizar. En fin, así sucedió, y todo esto vino a colación porque pues empieza la persecución, y no es el único caso. El cristiano debe permanecer fiel, amén, fiel hasta la muerte. Por eso fíjense, cuando Cristo venga un día, como
el león de la tribu de Judá, para derrotar a todos esos gobiernos y la maldad en esta tierra, ¿de quién creen que vendrá acompañado? Apocalipsis 7:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué dice ahí? Los vencerá, porque el Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, ¿cómo son llamados? Elegidos y fieles. ¿Cómo nos llama aquí la Biblia a los verdaderos creyentes? Elegidos y fieles, porque esos somos, mis hermanos. Elegidos por su gracia y fieles porque el Espíritu Santo lo produce en nosotros, pero debemos mantenernos siempre fieles y leales a Dios y a su palabra. Amén. El autor a los Hebreos, probablemente Pablo, nos exhortaba así, Hebreos 10:23: mantengámonos firme sin fluctuar. Eso se llama fidelidad. Alguien que se mantiene en cualquier circunstancia firme y sin fluctuar. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué podemos mantenernos firmes y sin fluctuar? Porque fiel es el que lo prometió. Si hay algo que sostiene la fidelidad de un creyente, es que es fiel el que me ha prometido la vida eterna, el que me ha prometido que voy a estar con Él, el que ha prometido que está preparando morada, el que ha prometido que se fue pero va a regresar. Por eso es que el cristiano puede permanecer fiel. Y porque Cristo va a regresar, Él lo prometió, amén. Aunque ahora se oigan voces incluso de gente respetable en sana doctrina de que no hay arrebatamiento de la iglesia, el cristiano sabe que Él regresará. Dice Hechos 1, 9 y 10, fíjense, dice: está Cristo a punto de ascender al cielo, o acaba de ascender al cielo, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado Cristo para ir a la diestra del Padre, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, pues estaban viendo dónde está nuestro Señor Jesús. Entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, dos ángeles del Señor. Versículo 11: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice ahí? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Así vendrá. Si Él prometió que vendría, vino. Si Él prometió que moriría, murió. Si Él prometió que resucitaría, resucitó. Si Él ascendió y prometió que regresaría, regresará, porque Él es fiel y viene por su iglesia fiel y verdadera. Amén. Por eso Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes, mis hermanos, sin fluctuar. Nada de que va a empezar burla en el trabajo. Si tú te dices creyente, si hablas con claridad en contra del pecado, te van a señalar. Si te callas y en lugar de ser fiel y leal, te vuelves un miedoso. No, aquí no hablo de Cristo porque me van a correr. Esa es una persona que es infiel, que es desleal. Pero aquí dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces mantengámonos firmes y leales. No nos ha tocado las persecuciones que hay en Medio Oriente, en Corea del Norte, en Cuba. No nos ha tocado nada de eso, mis hermanos. Bueno, algunas zonas del país sí, en Oaxaca, en partes de Veracruz, en Chiapas, han quemado iglesias, asesinado pastores, etcétera, etcétera. Pero mantengámonos firmes. Hoy estamos muy cómodos y no sé si el Señor en una de esas nos mueve el tapete para probar nuestra fidelidad. Él es soberano. Yo no estoy diciendo que lo va a hacer, porque luego van a decir: el pastor dice, no sé qué va a hacer, pero Él prueba de que seamos fieles. Porque de hecho a los cristianos se les llama en la Biblia fieles. Pablo, por ejemplo, le escribió a la iglesia de Colosenses
1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, ¿y qué les llama ahí? Y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Eso es el verdadero creyente: santo porque es apartado para Dios, y fiel porque es leal a Dios en cualquier circunstancia. Pablo en Efesios 6:21 también se refiere como fiel a un colaborador de la obra. Fíjense, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Así se llamaba Tíquico. ¿Alguien aquí se llama Tíquico? No, un bonito nombre. Hermano amado, y vean lo que dice: y fiel ministro en el Señor. Meditemos, ¿estamos siendo fieles al Señor, leales? Cuando hay una circunstancia donde es probada nuestra lealtad al Señor, ¿nos mantenemos fieles o nos gana la carne? Cuando alguien te incita a hacer algo malo, ¿qué gana? ¿Tu fidelidad a Dios o tu pena por no quedar mal con la gente? Dios demanda fidelidad. Quien le niegue, dice Cristo, le negará el Señor delante del Padre. Entonces, la palabra de Dios es clara. Cuando la gente un día estemos frente al Señor, no va a haber más que dos tipos de personas ahí: fieles e infieles, nada más. ¿A quién le va a llamar el Señor fieles? Esto lo podemos ver en la parábola de los talentos, Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Aquel que el Señor le dio sus talentos, nos ha dado dones, nos ha dado la salvación y le servimos. Cuando nos reciba nos va a decir: buen siervo y fiel. ¿Se dan cuenta de la importancia de la fidelidad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero dentro de la misma parábola, aunque en otro evangelio, veamos la contraparte. Lucas 12:46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá, ¿qué dice ahí? Con los infieles. El buen siervo y fiel entrará al gozo de su Señor, los infieles a la condenación eterna en el infierno. No debemos tener temor, mis hermanos, de hablarle a la gente de que hay un cielo y hay un infierno. A veces dice: ay, no voy a decir esto, como que la gente va a decir, no, existe un cielo y un infierno. Por eso vino Cristo, porque Él no quería, Él no quiere que nadie se condene. Él quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento. Hablemosle a la gente: hay un cielo, una eternidad con Dios y una eternidad sin Cristo. Y los fieles, los que han creído en Él, y la evidencia es que dan el fruto del Espíritu y la fidelidad, entre otras, bueno, ellos estarán con Cristo, pero los infieles se van a condenar. Y la única manera de ser contados con los fieles es que, arrepentido de mis pecados, crea en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él vino a pagar por nuestros pecados, y en ese momento que yo creo en Él, me arrepiento de mis pecados, soy contado dentro del grupo de los fieles. Amén. Gracias a Dios por su fidelidad, y seamos fieles y leales al Señor. Vamos con la siguiente, Gálatas 5:22 y 23, penúltima expresión del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad. ¿Y cuál sigue? Mansedumbre. Algunas versiones lo traducen como humildad, pero fíjense que de pronto hay una mala idea de lo que es ser manso. Por ejemplo, una persona que la mangonean, dice: ay, es bien mansito, ¿no? Que su esposa lo trae a raya. Ay, es Superman, ¿no? Le dicen. ¿Cómo supermanso, ¿no? Pero nada de eso tiene que ver con la mansedumbre, por supuesto. El diccionario, fíjense, aquí sí busqué el diccionario, dice que mansedumbre es una condición de ser manso. Y luego te vas a manso y dice: condición benigna y suave,
sinónimo de afable, reposado, benigno, dócil, tranquilo. Ya en la Biblia, el original griego praotes significa gentileza, humildad, apacibilidad, pacífico, humilde. De entrada, ¿quién es el mayor ejemplo de humildad? Jesucristo. Filipenses 2 habla que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, se despojó, tomó forma de siervo, etcétera, etcétera, hasta ser obediente a la muerte y muerte de cruz. Pero fue Jesucristo mismo el que nos pidió esto en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fíjense la consecuencia de ser manso y humilde de corazón: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por lo tanto, Cristo nos manda a aprender de Él, a ser mansos. La mansedumbre es igual, es una expresión del fruto del Espíritu, la capacidad espiritual que el Espíritu Santo me da de actuar con gentileza, con amabilidad, con todos, especialmente con los que me tratan mal. A ver, yo puedo ser dócil y amable con los que me tratan bien, pero cuando te tratan mal, reaccionamos con mansedumbre, con docilidad, con afabilidad, sin odio, sin rencor, porque la mansedumbre es contraria a la ira, a lo que ya vimos, pleitos, disensiones de las obras de la carne. ¿Cómo reaccionamos? Con las obras de la carne te sale lo Pérez Pérez, bueno, es que se me viene lo García García, porque mucha gente confunde ser manso con tener un carácter débil, ¿no? Ay, mira, qué mansito, ¿no? Se deja de todos, no, un manso, por ejemplo, incluso puede tener un pleito legal con alguien, ganarlo, termina en la cárcel la contraparte, pero jamás actúa con coraje, con odio, no lo hace por ira, por venganza, lo hace mansamente. No es me voy a vengar y te voy a meter a la cárcel. Bueno, hay veces que los juicios tienen que seguir, pero el que es manso jamás reaccionará con ira, con coraje, con violencia. Esa es la diferencia. El manso, cuando me hacen algo, no viene deseo de venganza, no viene a ver cómo me desquito, y no quiere decir, pues ya, ni modo, soy manso y me tienen que dar. No, pero habla de una actitud dócil, dócil ante lo que Dios hace y lo que Dios permite, ante su voluntad. La Biblia nos manda vestirnos de mansedumbre. Miren lo que dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Fíjense cómo debemos vestirnos. Este es obviamente algo, un ejemplo para entender. No es que hay una mansedumbre que me la voy a poner, pero habla de una acción que debo tomar. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, vístanse de benignidad, de humildad, ¿de qué más? De mansedumbre. O sea, es un mandato: vístete. Cada día, Señor, voy a empezar este día, ayúdame a ser manso y humilde como Jesucristo. Manso y humilde, porque nos vamos a enfrentar a situaciones donde vamos a querer reaccionar, pero si bien el Espíritu Santo lo produce en mí, soy yo el que permite que pueda ejercer esa acción en mí. Si yo no quiero ser manso, por más que lo produzca el Espíritu Santo, no voy a actuar con mansedumbre. Entonces, cada día, vean, vístanse. Esto habla de una acción continua. Todos los días nos vestimos, ¿no? Tus calcetines, tus zapatos, tu gorro, lo que sea, ¿no? Lo que uses. Bueno, cada día humildad, benignidad, mansedumbre, ¿no? Y también la mansedumbre, pues, la necesitamos para aceptar lo que Dios tenga para nosotros. Hay quienes reniegan: ¿y por qué Dios permitió? Tú recíbelo con mansedumbre. Si Dios permite algo en tu vida, tiene un propósito para bien. Amén.
Porque hay quien se enojan pero ¿por qué yo si he ido a la iglesia? Imagínense la iglesia de Esmirna, que era fiel, que era una iglesia trabajadora, que era una iglesia rica espiritualmente, pobre económicamente, y que encima les dice el Señor, pues ¿qué crees? Viene más persecución. Y que reacciona, ¿por qué, Señor? Soy la iglesia de Esmirna. No, hay que recibirlo con mansedumbre. Y si hay algo que recibir del Señor con mansedumbre, escuchen, y aquí esto es importantísimo, es lo que nos enseña y nos manda la palabra de Dios. Necesitamos recibir con mansedumbre, con docilidad, con apacibilidad la enseñanza de la palabra de Dios. Miren Santiago 1:21. Por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y vean la instrucción aquí, recibid con mansedumbre ¿qué? La palabra implantada, la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo debemos recibir lo que se nos enseña de la palabra de Dios, lo que leemos en la palabra de Dios? Con mansedumbre. Vean la versión Dios habla hoy y Nueva Traducción Viviente, dice: así pues, despójense ustedes de toda impureza y de maldad y que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Aceptemos humildemente la palabra, mis hermanos, dice la Nueva Traducción Viviente. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Muchas veces es lo que falta en muchos creyentes, mansedumbre. Ay, ¿por qué debo de hacer eso? Ay, ¿por qué? ¿Cómo que la mujer se sujete al marido? Eso no, esto ya no es de este tiempo. No están de acuerdo con la palabra implantada. Seguramente vieron cómo le fue en las redes sociales al Chicharito Hernández, ¿sí o no? Dijo muchas cosas sensatas y varias de ellas acordes a la palabra, otras no tanto. No es un hombre cristiano ni citó la Biblia, pero habló de cosas verdaderas que uno como creyente debe estar de acuerdo en la mayoría de las cosas que dijo. ¿Saben que hasta la presidenta de México se fue contra él? Que es probable que sea sancionado por la Federación Mexicana de Fútbol, y solo porque dijo que las mujeres deben ser femeninas, dedicarse al hogar. Pues no lo hemos estudiado, qué es lo que dice aquí la palabra de Dios, pero ¿saben que hay creyentes que no creen esto? Que no son mansos ante la palabra que se les enseña. Eso es lo triste. No, es que yo ya, ahí sí ya no estoy, que el esposo ame a la esposa como Cristo a la iglesia. No, pastor, mi esposo, si viera su carácter, ¿no? Oye, sujétate al marido. Si usted lo conociera, pastor, no andaría mandando esto, ¿no? Pero hasta se enojan con el pastor luego. Pastor, ya no, eso, a ver, si lo que dice el pastor tiene sustento bíblico, ¿qué nos toca? Sujetarnos, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Si es de la palabra de Dios, hay que aceptarlo. A lo mejor hay cosas que uno no entiende, Señor, pero lo voy a obedecer. Es tu palabra, la creo y la obedezco, ¿no? Podemos hablar de tantas cosas. Hijos, sujétense a sus padres, obedezcan a sus padres. Es que no conoce a mi papá. No, pero aquí dice que te sujetes. Pero hay cristianos que lo ven en la palabra. Dice, amos, sujétense, amos, siervos, sujétense a sus amos, traduciéndolo a nuestro tiempo actual. Si en tu empresa tienes un jefe y a lo mejor el jefe pues tiene mal carácter, tú te sujetas, mientras no te pida algo que vaya en contra de la ley, en contra de la palabra de Dios, sujétate. Recibe con mansedumbre la palabra implantada. Hemos estudiado 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántos creyentes los vemos en noviazgos, en amistades, en sociedades con gente no cristiana? Y aquí lo ves, la palabra de Dios se lo enseña, le dices, mira, no te unas en yugo desigual. No, pero es que yo en mi corazón, esto dice la palabra de Dios. Si Dios lo dice, si Dios lo manda, es porque tiene un propósito. Amén. Entonces necesitamos ser mansos,
no agarrarla contra el pastor porque enseña lo que dice la palabra de Dios y ya ven que luego se echan sus taquitos de pastor. No, el pastor lo dijo por mí. A ver, ama a tu esposa, que tiene problemas hormonales, va a pasar, ¿sí o no? Los varones también. Yo el martes tengo mi cita con aquel. Y ya pasándonos los 50 empiezan algunos achaques y luego los 60 y más, ¿no? Pero hay que recibir la palabra. Si la palabra de Dios lo manda, mis hermanos, creámosle a Dios, lo hace por nuestro bien. Porque a veces, les digo, lo agarran contra el pastor. Hasta Pablo un día dijo en Gálatas 4:16, dice, me he hecho vuestro enemigo por decirles que la verdad. A veces sí, ¿no? Entonces, honestamente, Santiago 1:21, dice la palabra de Dios, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Estamos recibiendo la palabra con mansedumbre? O saliendo de aquí dices, no, es que el pastor está exagerando. Lee la Biblia, a ver, si yo lo inventé está bien, está loco, ¿no? Medio loco. Pero si vienes a la palabra de Dios y ves, no te unas en yugo desigual, sujétate a tu esposo como al Señor, esposo ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. Si tú lo ves, entonces ya no es idea del pastor, no lo inventó el pastor, ni el Chicharito Hernández, ¿no? Con mansedumbre debemos recibir la palabra de Dios. No, este cuate ya lo quieren correr ¿de dónde está? Está en un equipo chafa, pero de ahí lo quieren correr, ¿no? Estuvieran en el América, le dábamos entrada por sus valores conservadores. Leíamos hace 8 días Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre soportémonos con paciencia los unos a los otros. Para poder soportarnos y perdonarnos necesitamos mansedumbre. Oye, que me la hizo, sé manso, no menso, ¿verdad? La palabra, aunque se parece, no es lo mismo. No es lo mismo. Mansedumbre es esa docilidad, que si te dio en una, pones la otra, está bien. No quieres venganza, no quieres coraje, sopórtate con paciencia. Para eso se requiere humildad y mansedumbre. La Nueva Traducción Viviente dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Una de las grandes bendiciones, les voy a leer 2 grandes bendiciones de ser mansos. Fíjense, Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios te va a enseñar su camino, su carrera a los mansos. Vean cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos guíe? Les enseña su camino. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer? ¿Por qué camino tomo en esta decisión? Me ofrecen esto. Si somos mansos, Él guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. Pero la mayor bendición de ser manso está en el Sermón del Monte, cuando Jesucristo dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto habla de la vida eterna, de la eternidad con Cristo. ¿Quiénes van a estar allá? Los mansos. ¿Y quiénes son mansos? El verdadero creyente, porque el Espíritu Santo, como parte del fruto que produce en nosotros, produce la mansedumbre. Y dice aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a la última, porque nos queda ya poco tiempo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuál es la última? Templanza. Templanza. La palabra griega enkrateia significa dominio propio. La templanza es la capacidad espiritual que el Espíritu Santo me da de dominar las pasiones que combaten en mi carne, en mi cuerpo. Para decirlo de manera sencilla, acabamos de ver
en la serie la parte de las obras de la carne. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo para que no nos dominen, para no caer en las obras de la carne? Nos da templanza, dominio propio, el poder para vencer esas pasiones, especialmente las de tipo sexual, pero todas. El cristiano tiene el poder que el Espíritu Santo le da para dominar esas pasiones. No van a dejar de estar, las pasiones ahí siempre está por ahí. Estás en la plaza y ya pasó una chica en minifalda, un hombre ahí vestido apretado que parece embudo, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de dominar esas pasiones. Ahí están las obras de la carne, pero ahí está el dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio. Si eres creyente de a de veras, el Espíritu Santo te ha dado espíritu de dominio propio, capacidad de dominar. Pablo lo decía en Romanos 1:21, la lucha, porque quien diga que no mantiene luchas espirituales se está engañando, está mintiendo. Todos tenemos luchas, tentaciones, y Pablo decía en Romanos 7:21 que conocemos muy bien: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí sigue, ya lo hemos estudiado, la tendencia a pecar ahí está. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, espiritualmente quiero agradar a Dios, me gustan las cosas de Dios, pero la carne le gusta lo que la carne produce. Hasta Pablo dice en el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no se quedó ahí. Versículo 25: mas doy gracias a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. E inmediatamente dice el versículo 1 del capítulo 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué caracteriza a los que están en Cristo Jesús? Que no andan conforme a la carne. Porque ahora tenemos dominio propio, ahora andamos conforme al Espíritu. Y por eso en el siguiente versículo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, para decirlo en términos sencillos, ahí está la carne todo el tiempo: dame más, y que toma esto y hace todo lo que no agrada a Dios. La carne es experta. Pero hoy tenemos la ley del Espíritu de vida, el dominio propio que el Espíritu Santo me ha dado para vencer a esa carne. Amén. Entonces no hay pretexto, es que ya ves, hermano, la carne es débil. Con eso se la sacan muchos. Ay, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué está en pecado? La carne es débil. Sí, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, la carne es débil. Así que velar y orar para que no caigas en tentación. Tenemos en Cristo todo para vencer. Vuelvo a leer para terminar Gálatas 5:22 y 23. Repasemos más. El fruto del Espíritu es, fíjense todo lo que produce el Espíritu Santo y que vimos en estas 4 o 5 semanas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente y les va a quedar más claro. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes en contra de esas cosas. Es decir, en general, nadie está en contra del amor. En general, ¿no? Hay gente que está tan mal que todo le parece mal. Pero nadie está en contra de una persona benigna, nadie está en contra de una persona bondadosa, de una persona fiel, de una persona humilde, de una persona alegre, gozosa. Nadie. En general, lo que produce el Espíritu Santo es bueno. Nadie, ni el mundo está en contra de eso en términos generales. Están en contra del cristiano y están en contra de Cristo y la palabra, pero en general a nadie le afecta que alguien muestre amor. A nadie. No hay ley contra estas cosas, porque las produce el Espíritu Santo en el creyente. Meditemos, mis hermanos. Les invito a que cierren sus ojos y reflexionemos.
esta mañana. Hemos visto lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Preguntémonos y meditemos y examinemos nuestro corazón delante de Dios. Manifestamos cada vez más el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Honestamente, hoy vimos fidelidad. Somos fieles y leales a Dios. Cuando hay una circunstancia donde es sometida a prueba nuestra fe, nos mantenemos fieles a Él. Somos mansos ante la enseñanza de la palabra de Dios. Hay algo, medita en esta hora, hay algo de la palabra de Dios que sabes que no debes hacer, pero lo estás haciendo. Ahí falta mansedumbre ante la palabra recibida. Y es tiempo de que le pidamos perdón. Hay falta de dominio propio, caes y caes en una y otra obra de la carne. No estamos ejerciendo el dominio propio que el Espíritu Santo produce en nosotros. Habrá, por ejemplo, de lo que platicamos hoy, una mujer que en esta mañana reconoce que no se está sujetando al marido. Pídele perdón a Dios. Hay un marido que no se está amando a su esposa como Cristo a la iglesia porque siente que no se lo merece. Pídele perdón a Dios. El fruto del Espíritu es amor. Hay que ser mansos ante la palabra. Habrá algún hijo que vive bajo la autoridad de sus padres que desobedeces constantemente. Pídele perdón a Dios. No estás siendo manso a la palabra de Dios. Estás en una unión, en yugo desigual con alguna incrédula, con algún incrédulo. Pídele perdón a Dios y obedece su palabra de Dios. Estamos en contra de alguna autoridad, pidámosle perdón a Dios porque debemos estar sometidos a las autoridades, incluso a las autoridades civiles. El Señor demanda fidelidad y el Señor un día va a venir y nos va a pedir cuentas. Seremos los que les dirá: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pongámonos de pie y terminemos la reunión. Padre Celestial, en esta hora, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, porque sin Él no podríamos manifestar ni amor, ni paz, ni gozo, ni benignidad, pero también nos lleva a reflexionar en qué área no estamos permitiendo que tu Santo Espíritu haga su obra. Yo te pido que estas verdades que hemos visto, Señor, pues las recibamos con mansedumbre, con docilidad. Si es tu palabra, es porque es para nuestro bien. Todo lo que manda tu palabra tiene un propósito para bien para los que te amamos. Así es que yo te pido que la recibamos con mansedumbre, esa palabra que nos has implantado. Gracias por tu palabra, y yo te pido que si hay alguien en esta hora que esté aquí o que nos escuche por internet, que en esta hora ni siquiera sabe de qué parte pertenece, si a los fieles, a los infieles, hoy sepa que Jesucristo vino hace 2000 años a morir en una cruz en el Calvario, a pagar por nuestros pecados, y que la palabra de Dios dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Si tú hoy, arrepentido, arrepentida de tus pecados, crees en Jesucristo como Señor y Salvador, Él te promete la vida eterna. Él promete que te perdonará tus pecados y te declarará justo delante de Dios. Padre, oro por cada persona que hoy hemos recibido esta palabra para que la recibamos con mansedumbre. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.